Buenas noches, hermanos. Nuevamente estamos aquí en la noche de hoy para eh, emitir la palabra de Dios. Hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes. Hoy vamos a testificar parte de mi testimonio. Vamos a dar hoy. Para aquellos ¿verdad? Que no me conocen, respondo al nombre de José Fontanes. Mi iglesia se encuentra en el 601 Delby Avenue, East Ambledale, Florida, Cisco 33823. Mi pastora responde al nombre de María Pérez y su teléfono es el 863618-6032. El ministerio y la iglesia es Ministerio de Pan de Vida. Tienen los datos. Si tuvieran alguna necesidad o quisieran visitarnos en nuestra iglesia, pues ahí tienen la dirección y demás para que se les haga fácil poder contactarnos. Como les dije ya, en la noche de hoy vamos a hacer las cosas diferentes. Hoy va a ser mi testimonio. Y antes de comenzar, ¿verdad? Queremos orar al Señor por dirección y para que el Señor tome control de lo que se va a hablar en la noche de hoy y Él no permita que nada se me escape de la mente, porque el testimonio que voy a dar comienza en el año 2000. Gracias a Dios. Vamos a traer ese testimonio. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. A esta hora te damos gracias porque tú has permitido, Señor, que tengamos este canal por obra y gracia tuya, Señor, porque este canal no es de José Fontanes, sino es tu canal. Y para aquellos que pues, no se han fijado, el canal se llama Obedeciendo al Llamado, porque en alguna ocasión yo me aparté del Evangelio y gracias a la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, escuchamos el llamado y lo estamos obedeciendo. Gracias, Señor, por permitirnos, ¿verdad?, transmitir en este canal a todas esas almas que están allá afuera, sedientas de ti, Señor, las que te conocieron y se apartaron, las que están pendientes, Señor, buscando un mejor bienestar que el que el mundo les da. Por aquellas almas, Señor, que tú has de añadir al libro de la vida, a través de este canal o los diferentes medios que tú utilizas para hablarle al mundo. Gracias, Señor. En esta hora te pedimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tú nos guíes por la recta y con verdad. Señor, pasa carbón encendido por mis labios. Toma tú el control de todo lo que va a pasar en la noche de hoy. Y te damos las gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar, ¿verdad?, de mi testimonio y vamos a utilizar en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 10 al 11, ¿verdad? En la Biblia que yo utilizo, en la Reina Valera 1960, ¿verdad? Y el capítulo 10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa de mi padre me ha dado y no la he de beber. Padre, te damos las gracias por esa palabra que ha sido leída en esta hora, Señor. Permítenos, Señor, poder testificar las grandezas que tú has hecho en mi vida, Padre Celestial. Vamos a comenzar hablando del año 2000. Yo me encontraba, ¿verdad? En ese año me encontraba en Puerto Rico y estudiaba o estaba terminando las artes culinarias. Estudiaba chef de cocina en aquel entonces en el Instituto de Banca en Puerto Rico. Y tenía un trabajo bastante bueno. No era muy remunerado en aquel entonces, pero podíamos vivir. Y en esa ocasión en el instituto fueron
una comitiva de la compañía Walt Disney World aquí en la Florida. Y ellos fueron a Puerto Rico porque ellos querían hacer un reclutamiento de las personas que estudiaban, que estaban por salir, para reclutarlas y traérselas a la Florida para las instalaciones de ellos. Era la primera vez que esta compañía visitaba la isla para este tipo de actividad, o sea, escoger los mejores estudiantes y ofrecerles un buen empleo y traerlos a la Florida a trabajar. Eh, Tenían buenos beneficios lo que ellos ofrecían, porque en aquel entonces, que la paga mayor era aproximadamente $10, ellos ofrecieron, ¿verdad?, un sueldo de $15 por hora. Nos ofrecieron plan médico desde que firmáramos el contrato, porque ellos nos estaban reclutando aquí y nos daban un apartamento. Me parece a mí que fue la única vez que hicieron esto. Y si tú te reportabas allá en la Florida el día que ellos te asignaban a ir a las oficinas de recursos humanos, ellos te subían el sueldo a $18 por hora. Por lo menos esta fue la oferta que me hicieron a mí, ¿verdad? Dado el caso que yo lo que ganaba eran $10 la hora. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, voy a hablar un poquito más atrás. Mientras yo trabajaba en Puerto Rico, yo trabajaba en el Hotel San Juan. Trabajaba en el turno de la tarde, de 2 de la tarde a 10, 11, 12, 1 de la mañana. Todo depende de la actividad que hubiera en el hotel, eran las horas que estábamos allí. Y yo me acuerdo en esta hora que cuando salíamos habíamos muchos empleados o muchos asistentes de cocina o cocineros que vivíamos en el área este. Había que coger la 65 de infantería para ir a Fajardo desde San Juan. Y yo era el único porque los demás tenían miedo. Yo me iba a mi casa, usaba la carretera de Piñones, que eso está detrás del aeropuerto. Y esa carretera te llevaba de Piñones a Río Grande. Y en Río Grande me salía a la 65 o seguía por Río Grande hasta salir allá abajo, casi a Luquillo. Pero era en otra área de Río Grande que salía a las 65 y el viaje se hacía más corto. El problema en esa ruta era que era demasiado oscura. De noche y en la madrugada cuando salía era bien oscura, bien peligrosa. Y la gente le tenía miedo a caminar por allí. Y yo le decía a mis compañeros, no se preocupen que yo no ando solo. Y me dice, ¿cómo que no andas solo? Si te estoy viendo ahí que vas solo en ese carro. Y yo le decía, pero conmigo anda mi cuchillo de cortar queso. Era un cuchillo como de unas 4 o 5 pulgadas, bien amolado. Yo lo ponía encima del asiento y me iba. Temen decirle que en ese trayecto, yo en el tiempo que estuve trabajando ahí, me debo de haber detenido en ese trayecto oscuro, solitario, más de 15 o 20 veces. ¿Por qué me detenía? Porque mientras yo iba en esa hora de la noche, en esa oscuridad, veía, ¿verdad?, con mis luces largas, veía en la orilla del camino, veía la mayor parte de las veces eran familias que se quedaban allí, se les rompían el carro y se quedaban. Los muchachos me decían, no te pares, que eso es un truco para asaltarte, para matarte ahí. Y yo le, ¿qué van a matar? Y yo me paraba. Y cada vez que me detenía a ayudar a alguna persona, me salían hablando del Evangelio de Cristo. En aquel entonces yo no soportaba que me hablaran de eso. Yo me enojaba e insultaba a la gente. Pero como yo era el presentado que me había detenido a ayudar a esas personas, pues yo tenía que soportar que me hablaran de Cristo, ¿verdad? Y los ayudaba. En unas cuantas ocasiones los apiñoté en mi carro como pude y me los llevé porque no pude ayudarlos a encender su carro. Los llevaba a su casa, los dejaba en su casa y me iba. Y como le dije, eso me pasó algunas 10, 15, 18, probablemente 20 veces. Me sucedió eso. Pero lo que yo no sabía, y yo le aludía a que era la valentía mía como hombre, que no le tenía miedo a nada. Y yo no sabía que Cristo me venía preparando para el futuro. ¿Por qué digo esto? Durante el día yo visitaba ciertos negocios para ir a almorzar. Y cada vez que yo entraba allí, a esos negocios, eran personas mayores, ¿verdad?
y, y ¿cómo se llama? Me decían los viejitos, buenos días, pastor, ¿cómo está? Yo le decía, ¿qué pastor de qué? Deje de estar profetizando si usted no quiere que yo venga otra vez aquí a comer. Y, y ¿cómo se llama? Ellos pues se gozaban en decirme eso a mí. Y ya me venían hablando las personas, los siervos de Dios, del Evangelio, aunque yo no quería oír, no me gustaba lo que me decían, ya me venían hablando. Por eso es que yo les digo que Dios me venía preparando, el Espíritu Santo a mí me venía preparando. Cuando me mandaba o yo caminaba por esa ruta a la cual no le tenía miedo, y siempre me encontraba personas en la carretera y nunca, nunca, nunca encontré a nadie, sea una persona, dos personas, seis personas o una familia. Jamás me encontré a nadie en ese tramo de carretera que no fuera una persona cristiana que se le había roto el carro allí, porque habían varias iglesias cerca de eso ahí y la gente pues utilizaba el mismo camino porque era más corto. Y pues ellos en su creencia, la cual yo ahora entiendo, que ellos confiaban en el Señor y por eso caminaban por ahí, no tenían miedo a que los asaltaran o los robaran o le hicieran cualquier daño. Y, y por eso pienso yo que el Señor me venía preparando para eso, ¿verdad? Habiéndoles dicho este principio, volvemos de nuevo a aquel tiempo donde yo estaba terminando de estudiar y la competencia que Disney trajo, ellos inventaron una competencia culinaria, ¿verdad? De la escuela para escoger los ganadores y las personas más sobresalientes de acuerdo a la calificación suya en la escuela, de acuerdo a lo que los reportes que la escuela les estaba dando a ellos, ellos sabían quiénes eran posibles candidatos. En aquel entonces, estamos hablando del 2000, yo pues, ocasionalmente tomaba alcohol. Y esa noche yo estaba con mi maestro, al cual lo saludo si nos está mirando con mucho respeto, mucho cariño. Responde al nombre del chef Normando García. Ese varón era tutor de muchos de mis compañeros y amigos y era mentor de nosotros. No había proyecto que tú quisieras tratar de hacer en el cual él no se envolviera con nosotros, nos ayudaba, nos aconsejaba para que pudiéramos salir airosos. Me acuerdo que en una ocasión a mí me dio con hacer una cena para los maestros y los maestros más cercanos no querían cooperar. Y yo fui donde el chef Normando y le dije, yo tengo este proyecto y va a ser para una nota. Y él me dijo, vamos a hacerlo. Se sentó conmigo, me ayudó a desarrollar el menú. Me decía, hazme el menú y déjame saber lo que tú quieres y yo te lo corrijo. Hicimos el menú, hizo correcciones, obviamente, porque él es como decimos nosotros en Puerto Rico, él es el monstruo y yo era el estudiante. Y él tenía una experiencia, o tiene una experiencia vasta, un conocimiento tremendo en las artes culinarias, pero es un ser humano tan sencillo, tan amable, tan humilde, que él se desvive por ayudar a los demás. Esa noche, ¿verdad? No, nos llevaron en el hotel, nos llevaron a un cuarto y nos hicieron el ofrecimiento. Pero había una condición. Y la condición que ellos nos ponían es que esa misma noche nosotros teníamos que tomar la decisión si aceptábamos el contrato que ellos nos ofrecían con las condiciones que nos lo daban o no lo aceptábamos. Entonces yo le digo a Normando, pero es que yo no puedo tomar esta decisión porque imagínate, ¿qué va a decir, qué va a decir Yanni que yo llegue con ese contrato? Se va a poner brava conmigo y me dijo Normando, no te preocupes, porque ella lo va a entender. Yo le digo, ¿cómo que ella lo va a entender? Y me dice, sí, ella entenderá porque esto es un beneficio para la familia. Solo dile a ella que esto es por el bien de la familia. Pues yo me quedo esa noche, me sigo tomando, estoy, como decimos en Puerto Rico, tocadito, y Normando me dice, vamos para allá para que firme el contrato. Y yo le digo, pero ¿no te acuerdas lo que te dije? Firma el contrato y vete que vas a tener mejor vida allá que la que vas a tener aquí.
vas a tener mejor sueldo, te están dando apartamento. Nadie llega de otro país y le ofrecen todo lo que te están ofreciendo. Vete. Yo me puse, después que firmé, yo me puse el sobre con la firma mía y el papel. Me lo puse aquí en el bolsillito de la camisa. Llegué a casa, llegué tocadito. Mi esposa me ve, me quita el papel, me dice, ¿qué es eso? Y yo le digo, no, pero ella cogió el papel, lo abrió y lo leyó. Y cuando ella me quita ese papel y está leyendo ese documento, yo dije, trágame tierra, se formó aquí, ahora sí es verdad. Se puso la negra brava y ahora, ¿cómo va a salir esto? Se formó el lío, dije yo, se formó el tangatinquicán. Oiga, señores, y para mi sorpresa, ella no lo vio con disgusto, ella lo vio con alegría. De momento ella empezó a gritar y a brincar y con tanta alegría. Y yo me asusté, yo dije, ahora es que viene a decirme a mí. Y lo que hizo fue que cogió el celular y empezó a llamar a los familiares y amigos a darle la noticia. Le estaba dando la noticia, diciéndole que yo había firmado un contrato con la compañía de Walt Disney World en la Florida y que nos íbamos a ir de Puerto Rico. Y yo dije, yo me quedé con la boca así, mire, abierta. Y yo dije, no lo puedo creer. Yo pensaba que ella me mataba hoy y ella está alegre y contenta. Llamó a todo el mundo para darle la felicidad de lo que iba a pasar. Y me dijo, ¿y cuándo te vas? Yo le me tengo que ir ahora para noviembre. Tengo que estar allá a principios de noviembre. A finales de octubre me tengo que ir. Y él me dice, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo, bueno, mija, yo ni pensaba esto. Yo no sé, pero ya yo firmé y tengo que ir a cumplir. No me puedo quedar aquí, tengo que cumplir. Pues como Dios me ayudó, hicimos las gestiones, conseguí el dinero. Hablando a los puertorriqueños, vine a la Florida a finales de octubre con una mano adelante y una mano atrás, con el pasaje en las manos, la ropa que llevaba. Mírese si venía en una situación tan difícil que yo no tenía ni quien me fuera a recoger en el aeropuerto. Y ella llamó a una amistad que tenía acá, que trabajaba con ella en una fábrica, y le dijo, mi esposo va para allá y no sabe caminar allí y no sabe ni para dónde va. Y entonces ella le dio el vuelo, la hora, y ellos fueron a buscarme, que es la familia Abraham y Wanda, que son nuestros compadres hoy día. Y él me fue a buscar. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando aquella puerta se abrió, que era una puerta doble en el aeropuerto, y aquel frío me dio, yo dije, trágame tierra, ¿dónde yo me metí? Esto está peludo, en Puerto Rico no hay este frío. Entonces yo no sabía, yo no fui con jaque ni nada. Y me metí para adentro. Y al rato, Abraham y Wanda entraron y me vieron cara de jibarito y me fueron a preguntar que si yo era Edward, porque así me conoce la familia, por el nombre de Edward. Y yo les dije, soy yo, y me dice, Janet nos llamó. Janet es el nombre de mi esposa. Y yo fui con ellos, le di la dirección y ellos me llevaron al sitio. Era un apartamento precioso, lo único que no estaba amueblado. Entonces yo llegaba a la Florida con un roommate, otro muchacho de Puerto Rico que también cayó en el contrato. Y como nos llevábamos bien en el hotel, decidimos irnos juntos y nos dieron un apartamento de 2 cuartos y nos fuimos juntos. Y pues, los compadres pues me llevaron con él hasta el apartamento. Me acuerdo como ahora que aquella noche dormimos en el piso, sin sábana, sin almohada, en la alfombra del piso. Fue nuestro comienzo. Al otro día no trabajábamos y Wanda y Abraham fueron a buscarnos, nos llevaron a Walmart y nos ayudaron ellos, nos hicieron una comprita. Dice, cuando ustedes comiencen a trabajar, ustedes bregan con nosotros te vamos a dar la mano. Nos hicieron una comprita, nos compraron colchas, unos matres de aire y con eso empezamos nosotros a levantarnos. El lunes en la mañana teníamos que estar allá en las oficinas de Disney, donde era la oficina de reclutamiento, y tuvimos que aprender en ese fin de semana a coger la guagua aquí se llama la guagua de la Lynch, que es como la guagua de la ama en Puerto Rico. Coger esa guagua, ir preguntando y preguntando hasta que nos llevara a Disney. Nos cogía 1 hora y 20 minutos en esa guagua para llegar allá, de tantas paradas que hacía esa guagua. Eso ya sabíamos que teníamos que madrugar para poder llegar a tiempo allá. Y efectivamente, cuando llegamos el lunes, tempranito en la mañana allí, llegamos media hora antes, caminamos hasta las oficinas y cuando ellos llegaron, nos llaman, José Fontanes, Sadiq Quilín, sí, estamos aquí.
Y yo le digo, bueno, como ustedes cumplieron y llegaron temprano, no hubo que esperar por ustedes, nosotros le vamos a honrar lo que se le ofreció y en vez de pagarle $15 la hora, le vamos a pagar $18 la hora. Y así fue que comenzamos. Llegamos allá bendecidos, a pesar de que yo no conocía al Señor. Yo decía, qué suerte tenemos, chicos. Llegamos aquí, apartamento, trabajo, plan médico. De hecho, tenemos una suerte terrible. Era la creencia mía en aquel entonces y la del que andaba conmigo. Y encima de eso, nos aumentan el sueldo. No había sido suerte. Era un plan que Dios tenía para con mi vida. Era Jesucristo, el Espíritu Santo trabajando en mi vida. Porque al pasar los días, al pasar los meses aquí, Dios sabía que yo iba a conocer el Evangelio. Pero no fue tan cerca que lo conocí. Porque cuando yo me instalo, comienzo a trabajar, mi esposa está en Puerto Rico, yo estoy solo acá. Pues yo estoy con un muchacho joven que lo que tiene son 18 años. Lo único que le gustaba eran los paris. Pero yo vengo con otra mentalidad porque ya yo soy un hombre casado, tengo esposa, tengo un niño. Y una noche, un viernes, me dice, vámonos, que nos vamos a la discoteca, vámonos. Vámonos, yo me voy. Me voy esa noche, me convenció y me fui. Ay, Dios mío, fue la peor semana que yo pasé. Me voy con él a la discoteca, oiga, y te engatusaban, te abrían un ticket, no, pónselo al ticket de aquel. Y esa noche el sueldo mío se fue completo en pagar bebidas y yo lo que me tomé fue una cerveza en aquel entonces. Y pagué casi 300 y pico de pesos porque todo el mundo bebía y me ponían el ticket. Cuando yo le digo, cóbrame la cerveza, y me dice, no, tú tienes un ticket aquí de 300 pesos. Y yo tuve que sacar todos los chavitos que tenía y pasarlo otra vez una semana pelada. La siguiente semana me convidan y ustedes están locos. Yo para allá no voy. A costillas mías ustedes no beben ni comen. Y no fui. Empecé a guardar y a bregar para poder traer a mi esposa que fuese a Puerto Rico, que viniera de Puerto Rico, y saber yo si yo iba a tomar la decisión de quedarme en la Florida o regresarme a Puerto Rico. Mi contrato era por un año. Yo tenía que estar un año aquí y me podía ir después o quedarme. Cuando ella vino, ella quedó encantada con toda el área donde estábamos, allá en Kissimmee, en los apartamentos. Y yo le dije, ¿te gusta? Entonces, ¿puedo hacer gestiones para buscar apartamento para traerte? Me dice, sí, me gusta. Pues ella estuvo conmigo 1 o 2 semanas. Lamentablemente, cuando ella regresó a Puerto Rico, ella regresó embarazada. Yo no lo sabía, ni ella tampoco. Y ella haciendo unos movimientos de limpieza en la casa, moviendo unos muebles pesados, pues lamentablemente perdió ese niño, ese bebé. Lo perdió. Me llamó desesperada, llorando porque no sabía. En aquel entonces ella me pedía perdón y yo la negra, pero si tú no sabías, yo no sabía, no tienes que pedir perdón, son cosas que pasan. No te preocupes. Al pasar los meses, yo hablo con mi roommate y le digo, bueno, o yo me busco otro apartamento de 2 cuartos o tú te buscas uno de 1 cuarto para yo quedarme aquí porque yo voy a traer a mi esposa y el casado casa quiere y el que está casado no puede tener gente afuera extraña en la casa. Y yo tengo confianza en ti, pero no puedes estar aquí si yo vengo con mi esposa. Y me dijo, no, yo entiendo eso. Vamos a la oficina, a él le dieron un apartamento, 1 cuarto, yo me quedo con el de 2 cuartos y llegó el día que yo la busco al aeropuerto y viene a vivir a mi casa, viene a vivir conmigo. Al pasar las semanas, ella conoce a una vecina. En aquel entonces yo le decía, esa chismosa presenta que viene a hablarte a ti del Evangelio. Así decía yo. Esa vecina viene y le habla a ella del Evangelio. Ella se interesa y decide ir. Y yo le digo, vete, yo no veo a ningún lado. Y se fue. Al pasar las semanas y las semanas, yo veía que estaba entusiasmada. Entonces ella me empezó a invitar a mí para que yo fuera. Y yo le digo, bueno, voy a ir por complacerte a ti, pero que no me vengan a hablar allá porque sabes cómo me pongo. No te preocupes. Entonces yo empecé a ir con ella. Pero un buen día, yo me doy cuenta que ella había cambiado por una cosa bien sencilla. Mi esposa amaba las prendas. No sé si esto que le voy a contar le suena. Hay una serie de televisión que se llamaba Los Magníficos. Y entre los magníficos había un hombre de color que se llamaba Mr. T. Y tenía todo el cuello, los brazos, las sortijas, todo lleno de oro. Así estaba mi esposa. Ella no quería cuenta con sus prendas. Y un día me dice, creo que fue un sábado, se levantó temprano y me dice, llévame a una tienda de empeño. Y yo le digo, a un pawn shop. Me dice, ¿qué es eso? Y yo le expliqué, y me dice, sí, eso. Y la llevé.
Ella se quitó todas las prendas y las puso en el mostrador y le dijo al muchacho, ¿cuánto me da por todas estas prendas? El muchacho la chequeó, le sumó para allá, para acá, para aquí, para allá. Le dijo, aquí hay 8,800 pesos. Ok, la voy a empeñar. Ella recogió el dinero y yo le digo, pero tú te volviste loca, ¿de dónde yo voy a sacar ese dinero para pagar eso? Si devolver todo ese dinero para sacar esas prendas. Y me dice, yo nunca las voy a sacar. Yo las traje aquí para dejarlas aquí. Porque yo quiero servirle al Señor y esto me es de estorbo. Y yo la miré así y a mi mente vino, de estorbo te sirve el cigarrillo, pero no lo deja. Pero no dije nada, me lo pensé. Oiga, y de la noche a la mañana ella dejó de fumar. Completamente dejó de fumar, que yo no lo creía. Esto es la primera vez que yo veo que alguien deje el cigarrillo de ahora para ahorita. Lo dejó. Se entusiasmó tanto con el Señor que ella dejó la prenda, dejó de tomar, dejó los cigarrillos. Y ya nosotros teníamos a mi hijo mayor, a José Eduardo. Entonces, cuando yo la veo entusiasmada en esto, que quiere ir, iba todos los días a la iglesia, pues habían días que eran conflictivos por los cultos y por el nene y por mi trabajo. Yo le dije a ella un día, mira, dime los días de tu culto, dime los días que vas a la iglesia. Yo voy a hacer arreglos aquí para los días que vayas a la iglesia, yo salir más temprano, yo me quedo con el nene y tú te vas. O sea, yo hice arreglo para que ella no se saliera de la iglesia, porque a mí me encantaba que estuviera allí. No peleaba, era sumisa. Eso primero no lo había, porque mi esposa es una mujer fuerte, de carácter fuerte. Oh, sí, si no hubiera sido así, yo no sé dónde estuviera yo. La cuestión es que llega el punto en que ella quiere estudiar teología en la misma iglesia. Me plantea la situación y lo está bien, yo te ayudo, yo cuido al nene y tú estudias. Pero un día, ¿verdad? Al pasar los meses, un día, el pastor de esa iglesia, que se llama Bienvenido Morales, Dios lo cuide y lo favorezca, yo le tengo mucho cariño, está hablando con ella, yo estoy presente y le dice, hermana, él fue muy diplomático. Yo en aquel entonces no entendía las palabras, pero hoy las entiendo. Le digo, hermana, tenemos un problema porque usted no está en la perfecta armonía y voluntad de Dios. A lo que él se refería es que ella y yo estábamos divorciados. Sí, hermano. Las amigas de ellas en Puerto Rico empezaron a meterle en la cabeza que yo era un hombre feo, gordo, mayor que ella, porque ella tenía 17 años cuando yo me casé con ella y yo le llevaba 10. Y todavía le llevo 10 porque he tratado de aguantarle el paso para que no corran los años, pero eso sigue igual. No puedo retrasar eso. Y por esa razón ella se quiso divorciar. Y yo le dije, pues está bien, si te quieres divorciar, yo no te quiero al lado mío obligado, divórciate. Pero ella se divorció y al poco tiempo, ¿verdad? Volvió conmigo. Ella se quedó en casa de su papá y cuando no estaba en casa de su papá, estaba en casa de mi mamá. Ella no salía a ningún lado, o estaba con su papá o estaba con mi mamá. Y ambos son de esas personas mayores del tiempo de antes, que las cosas tienen que hacerlas, mire, derechita. Y yo dije, bueno, está bien, nos separamos. Yo me quedé aquí, ella se quedó allá, pero ella si no está con el país, está con mi mamá. Y los dos son chabones, no me van a dar break. Son difíciles los dos. Pues está bien, volvimos y nos juntamos. Pues cuando él dice esto, ¿verdad? De lo que le estoy aclarando, yo meto la cuchara y le digo, mire, pastor, ese es el problema que tiene. No hay ninguno, entonces yo me caso. Si lo que ella necesita para estar bien delante del Dios es que yo me caso con ella. Y nos fuimos a la corte de Kissimmee y me casé. Me casé con ella para que ella tuviera la perfecta voluntad con el Señor, ¿verdad? Por todo esto yo no simpatizaba mucho, pero la respetaba a ella, siempre he sido una persona que he respetado las cosas del Señor al extremo que allá en Puerto Rico, si yo veía a alguien que se metiera con un cristiano, que yo supiera que era cristiano, porque déjeme decirle, el que es cristiano se conoce aunque usted nunca lo haya visto. Se conoce. Aún yo que era un impío, que era una piedra, yo veía una persona que era cristiana y veía a alguien que la agredía, la atropellaba y yo me metía en el paquete y ella me metía en problemas. Porque yo me le paraba de frente a la persona y le decía, te voy a decir una cosa, este o esta es cristiano o cristiana, depende del caso, porque me pasó tanto con varones como con hembras. Ellos son cristianos y no van a levantar un dedo para defenderse. Pero yo no le sirvo a Dios. Al que ellos le sirven, yo no le sirvo. Si tú tienes algo contra ellos, te la va a ver conmigo. Así que ponme la mano a mí.
y me metí en problemas por estar defendiendo a los cristianos. No puedo decir que era el Dios que me ponía allí para que yo andara buscando peleas. Puedo decir que a mí me gustaba la pelea. A mí me gustaba la guerra. Y por eso puedo decir que cuando estuve aquí con ella, que iba a la iglesia, yo tenía la misma actitud. Iba, me sentaba, y siempre le decía a ella, vámonos para atrás. Y ella se iba atrás por mí. Siempre estaba al lado mío. Cuando en la iglesia había actividad, ya mi esposa le había dicho al pastor, mi esposo es difícil, tiene un genio terrible, por favor, que nadie se le acerque a estarle diciendo, véngase para que oren por usted ahí al frente, porque es que yo no sé lo que me van a bochornar porque él se va a poner violento. Entonces, si había una actividad en la iglesia, usted sabe que el cristiano, pues, con ellos, como está el amor de Cristo, ellos rápido te ofrecen, ven, ¿qué tú quieres de esto, aquello, lo otro? Entonces, ella ya le había dicho al pastor y el pastor le había dado instrucciones a la iglesia en los cultos cuando yo no estaba, que al esposo de Janet Pizarro no se le acercara a nadie a estarlo invitando a que le fuera al frente, que le oraran, que si estábamos en la cocina y había algo de alimento, que nadie le ofreciera comida, que dejaran que su esposa bregara con él. No quería que nadie interpusiera porque ella le había dicho, si aquí me lo ajoran, a mí me da trabajo traerlo aquí. Y si ustedes me lo abacoran, si ustedes insisten en algo que él no se siente cómodo, él no va a querer volver. Él no me va a querer cuidar al nene y yo voy a dejar de estudiar. Y el pastor era bien estricto con eso. Él decía, yo lo escuchaba, aquí ninguno de ustedes, ninguno absolutamente, puede salvar un alma. La hace el Espíritu Santo. Ninguno de ustedes puede cambiar el pensamiento, la actitud, la vestimenta de ninguna persona. Ninguno de ustedes puede hacer que una persona deje el alcohol, el cigarrillo, la droga, lo que sea. Lo hace el Espíritu Santo. Ore, haga las cosas bien, pero no te ponga de insistente con las personas. Hay personas tolerantes, hay personas que no lo son. Este señor no es tolerante. Déjenlo en paz. Pasa el tiempo, respetaron. Yo me sentía cómodo. Mi esposa era la que si había comida, ella venía y me decía, ¿quieres esto, esto, aquello? Si yo le decía que sí, me traía. Si yo le decía que no, come tú, siéntate y comparte y yo me quedo aquí. Y ella pues se quedaba y compartía, se sentía bien, se sentía cómoda porque yo no tenía mala cara, yo tenía buena actitud. Lo único que no me gustaba era que me oraran ¿quiere esto? Véngase que van a orar por usted. Vamos allí para que le oren. Eso no me gustaba, que me llevaran a orar a ningún lado. Me gustaba que fuera cuando yo deseaba hacerlo. Ahí surge la inquietud de mi esposa. Vamos a comprar casa. Y empieza ella y se mete a internet y consigue la propiedad donde estamos hoy en día, donde yo estoy ahora mismo hablando con ustedes. Esta casa la consiguió ella en el internet, pero esta casa estaba en Winter Haven, nosotros estábamos en Kissimmee, son 45 a una hora de distancia. Pues vinimos a ver la casa, nos gustó, tiramos negocio, me la aprobaron, que yo me quedé con la boca abierta. ¿Ah? Nos aprobaron la casa, costaba 180,000 pesos en aquel momento. Y estábamos comprando con un equity de $50,000 por el precio del mercado. Yo contento. Hice miles de planes. Pues logramos comprar la casa, llega el tiempo de mudarnos y el pastor Bienvenido Morales hace arreglo con otro pastor de Asamblea de Iglesias Cristianas aquí en Lakeland para que nosotros fuéramos a la iglesia de ese pastor y nos congregáramos allá. Pero ya Bienvenido le había hablado al pastor, le digo, mira, él es así, asado, 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 tiene un genio así, 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 háblale a la iglesia, tiene que tratarlo igual que se trataba aquí, en su momento Dios hará la obra con él y él vendrá a los caminos del Señor. Por el momento no lo ajoren porque se va. Y si se va él, corre riesgo de que ella se vaya, porque si él no coopera con ella, es difícil para ella. Pues cuando llegamos allá, conocimos al pastor y que sí, ok, yo iba igual que la de Bienvenido. Cada vez que podía iba, si no podía ya iba sola, etcétera, etcétera. Mientras esto estaba pasando, ¿verdad? Debo hacer un relato que se me olvidó, que es el que voy a entrar ahora, pero debo ir un poquito atrás, cuando yo estaba con mi esposa en la iglesia de Bienvenido Morales, allá cerca del aeropuerto. Allí había una persona que como esa persona yo no he visto a nadie. No he visto a nadie, ni antes ni después. No he visto a nadie. Esa persona se llama Francisco Ramos.
¿verdad? Él es capellán, él es psicólogo clínico, él tiene un doctorado en psicología, es psicólogo, es capellán y es ministro. Y ese señor ha sido la única persona que cuando él me conoció en aquella iglesia, un día hubo algo que a mí me molestó y yo me salí. Y cuando yo me salí de la iglesia, nadie iba detrás de mí, ni siquiera el pastor. Even mi esposa no salía a buscarme, ella se quedaba adentro. Pienso yo que ella decía, si salgo para afuera, se quiere ir, me tengo que ir. Yo me quedo aquí, porque mientras yo esté aquí y él no me venga a buscar, él se va a quedar afuera, pero yo me quedo en el culto. Y ella sabía que eso era así. Pues yo me quedé afuera y Francisco salió. Para los que no lo conocen, porque hay mucha gente que me conoce a mí y me sigue y sabe quién es. Francisco es una persona con impedimentos físicos, ¿verdad? Yo siempre meto la pata cuando digo esto. Yo pienso que fue cuadraplay o algo así, no sé, siempre me equivoco, pero vamos a ponerlo en que él es una persona de impedimento físico, él se transporta o se mueve en una silla de ruedas. Él sale afuera y se presenta conmigo y comienza a hablar conmigo. El resto del culto él se quedó afuera hablando conmigo. Y yo no me acuerdo si fue en ese momento o en qué momento le dije, no me gusta que me hable mucho de las cosas de Dios. Yo vengo aquí por mi esposa. Y él, ok, siguió hablando conmigo y que sí, okay. Cuando él se fue a ir, me dije, lo que tú necesites de mí, yo estoy a tu completa orden. Siempre voy a estar para ti. De ahí, luego seguimos conversando, yo lo fui conociendo, él me fue conociendo. Hicimos una gran amistad, una gran amistad. Yo a veces me refiero a una persona, lo digo de cariño porque yo lo respeto mucho. Yo le digo a veces a las personas cuando estoy hablando y me dicen, no, yo tengo mi loquero. No es que yo tenga mi loquero, yo tengo a un psicólogo clínico que es concentración en psicología. Él es mi psicólogo. Cuando yo tengo una situación y necesito hablar, él es la persona a la cual yo llamo y le hablo. Y él me habla, la psicología de él es una psicología cristiana. Él no trabaja contigo todo el tiempo, la palabra de Dios está envuelta en el tema. Y es buen psicólogo, porque yo tuve una época muy difícil y él me ayudó a superarla, ¿verdad? Pero me vengo para la iglesia de acá con mi esposa, pero esa relación no se rompió. Él siguió ahí, él me llamaba, él después al tiempo vino a parar a la iglesia de acá también, a la iglesia de Félix López, estuvo un tiempo en esa iglesia y la amistad siguió creciendo. Entre él, su esposa, yo, mi familia. Es tremendo ser humano, tremendo amigo. Y es el tipo de persona que está contigo en las buenas y en las malas. Bueno, habiendo dicho esto, seguimos. Un día, ¿verdad? Yo estoy en la iglesia de Félix López con mi esposa y Félix López hizo un llamado. Esto es algo confuso y se lo voy a explicar tal y como yo lo vi que pasó. Él hace un llamado, ¿verdad? Según él, o no te voy a hablar según él, te voy a hablar según yo, lo que yo escucho es que él hace un llamado, ¿verdad? Eso fue lo que mis oídos escucharon, que él hizo un llamado para aquellas personas que querían la oración. Y yo voluntariamente me levanté y fui al frente. Cuando yo estoy al frente, él hace oración de fe por mi persona. Y yo le digo, pero yo vine para conmemorar, y me dice, porque usted lo que dijo fue el que quería la oración. Y él me dice, no, José, yo pregunté quién quería entregarse al Señor, quién quería, ¿verdad?, hacer profesión de fe, y tú viniste. Y yo miré para allá, para donde mi esposa, ella puso la mirada al piso. Aparentemente, él sí hizo ese llamado, pero yo escuché otra cosa. Y yo la miro a ella y vuelvo y miro al frente y le digo a él, ok, pero te voy a decir una cosa. Si yo hago profesión de fe y tú me dejas sentado en esa silla, me voy. A mí no me gusta estar sentado. A mí me gusta estar haciendo algo. Y me dice, ok, encontraré algo que tú puedas hacer en el Evangelio.
Y ese día, sin sentir nada, yo hice profesión de fe y me entregué a los brazos del Señor. Y pensando yo que todo iba a ser color de rosa, ahí empezó el calvario. Cuando yo me entregué al Señor. Pasó el tiempo y de buenas a primeras, cuando todo iba marchando bien, yo era el chofer de la iglesia, yo era el tipo que como me gustaba estar allí temprano, yo abría la iglesia, yo limpiaba la iglesia, yo cortaba la grama, si se rompía algo yo lo arreglaba. Eso me ha pasado en todas las iglesias que he estado. Siempre hago estas cosas. Cuando la iglesia fue a comprar un vehículo, el pastor me llevó con él. Yo fui con él, chequeamos la guagua. He sido o fui el único chofer que la guagua de la iglesia dormía en el garaje de mi casa. Cuando yo entregué esa guagua, más ningún chofer pudo tener la guagua en su casa. Había que ir a buscarla a la iglesia. Pero yo desarrollé un sistema para el pastor. Le dije, yo no hago esto por mí. Yo hago esto para el chofer que venga después de mí, para que usted pueda tener un control de dónde va esta guagua. Yo le desarrollé un sistema donde se apuntaba el millaje de la guagua cuando se prendía, el día y la hora, y se apuntaba el millaje cuando yo regresaba y la paraba de nuevo, el millaje que tenía cuando yo regresé y la hora en que yo regresé. Con esto él podía comprobar los días de culto, la guagua se supone que corría las mismas millas. No podía correr más, tenía que correr el mismo millaje, porque era una sola ruta. Si yo me iba a desviar, porque algún hermano, que donde nosotros había una hermana que le llamaban, se llama María, la cual Dios me la bendiga mucho, yo la quería mucho. Era una madre soltera sola, con sus hijos. Y a veces salía de la iglesia y me decía, José, ¿tú crees que podemos parar un momentito en el supermercado para comprar unos encargos? Los encargos era que María iba y hacía compras. Y yo la esperaba en lo que ella hacía su compra. Pero antes de yo irme con ella, yo le decía, vamos a preguntarle al pastor. Y yo llamaba al pastor Félix López y le decía, pastor, María necesita que yo me detenga en un supermercado para ella hacer una comprita, unos encargos que quiere. Si usted da la autorización, yo la llevo, si no, yo hago la ruta y me voy. Me dice, no, José, si tú estás de acuerdo, llévala. ¿Por qué? Porque eso implicaba que yo me salía de la ruta a ese supermercado y después del supermercado a ir a su casa, para entonces yo irme para casa. Ya ese día en particular, el millaje era más, pero yo al lado del millaje ponía extra millaje porque con autorización del pastor llevé a María a hacer compras. Ya él cuando chequeaba el libro y miraba la ruta, ya él sabía por qué ese día había más millaje. Y llevaba un control, eso le ayudaba a él para saber la gasolina que se gastaba, a dónde iba la guagua. Tenía un control absoluto que yo mismo se lo había puesto en las manos, ¿verdad? Para el beneficio de la iglesia. ¿Cómo se llama? Llega un momento dado que mi esposa, pues, decidió dejar la iglesia. Eso fue un duro golpe para mí, porque yo llegué al evangelio por lo que yo vi que Dios hizo en ella. Y ella decidió no volver. Al día de hoy, todavía no ha regresado. No ha regresado, se quedó fuera. Hubieron muchos, como le dije, ahí empezó mi calvario. El primero fue que ella decidió dejar el evangelio. Y yo continué. Iba a los campamentos, Francisco siempre estaba conmigo, yo siempre con él. Íbamos a un campamento, yo iba con Francisco. Como él es una persona impedida, él había unas habitaciones separadas para personas con impedimentos. Y yo, como era diabético en aquel momento crónico, pues yo me colaba ahí y en esa habitación solamente estaban Francisco y yo, no había más nadie. En las demás habitaciones habían 6 a 8 personas. En esta solamente estábamos él y yo. Y iba a todos los campamentos, todos los años, iba a las reuniones. Cada reunión que había de obreros, yo iba con el pastor. Siempre estaba caminando con él. Iba a todos lados con él. Llegó un momento que muchos hermanitos en la iglesia se confunden y como ven que tú caminas con el pastor para todos lados, creen que tú tienes influencia sobre el pastor, que lo que tú le digas al pastor, el pastor lo va a escuchar y lo va a hacer. Error. Eso no es verdad. No es verdad. El pastor trata al que está al lado de él como trata a cualquier oveja. No hay preferencia. Yo sigo siendo una oveja. ¿Me entienden? Con los mismos privilegios que tienen las demás ovejas. No hay excepción para conmigo porque yo andé con él. La gran diferencia es en mi persona, que lo que yo veo, lo que yo escucho,
Yo no lo divulgo. Eso no es asunto mío. Yo camino con él a todos lados, pero yo veo las vicisitudes que él pasa. Yo veo los malos tratos que le dan, pero yo nunca me fui a donde un hermano, que él va para allá para que le hagan esto, le hagan aquello, le hagan otro. No, 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 no. Usted tiene que ser una persona seria. Usted camina con el pastor para todos lados, aprende. Ve, aprende. Lo que ve, lo que escucha y lo que hablan, usted no lo divulga. ¿Me entendió? Si esa es su posición, si eso es lo que usted está haciendo, no lo divulga. Eso se va hasta la muerte con usted. Eso es entre Dios y ellos. Usted estaba ahí por misericordia. Cuando los temas eran temas delicados, el mismo pastor me decía, José, espérame afuera. En lo que nosotros salimos. Yo me salí y me iba para la guagua. Me quedaba allá hasta que él salía. Pero muchas veces hablaban cosas ciertas delante de mí. Jamás, de los jamases, yo he contado nada que haya hablado el pastor o le hayan hablado a él, porque esa no es mi función. Y siguiendo más adelante, ¿verdad? Yo tuve un accidente allá en la compañía de Walt Disney World y fue que a mí me dio carpal tunnel, ¿verdad? Me dio carpal tunnel y hubo que operarme de eso. Y el jefe que yo tenía en la cocina era medio malote, me trataba de forzar a hacer cosas que él sabía que yo no podía hacer. Y fue tanta la presión que él me ejerció en mi persona, porque yo no podía desarrollar y hacer el trabajo que yo hacía. Antes de que esto me pasara, yo hacía el trabajo de atrás eran 4 y yo lo hacía solito hacía el trabajo de 4 y el mío. Le encantaba tener los puertorriqueños allí porque decía que nosotros éramos unos monstruos trabajando. Pero en aquel entonces, ¿verdad? Pues uno no sabe. La realidad del caso es que tú puedes trabajar por 5, pero cuando tú te vas, ellos buscan a otro y lo explotan de igual manera. Este señor me hizo daño al extremo de que yo procuré lastimarlo, hacerle el mayor daño posible. En una ocasión me sacó de mis casillas y yo lo corrí por todo el edificio y él nunca se paró. Se fue por la puerta de atrás, se montó en el carro y se fue. Ahí yo llamé a una compañía que nos daba apoyo psicológico y psiquiátrico y le dije, yo quiero que tú me mandes un psiquiatra. Y fui a hablar con ese psiquiatra y él me dio unas órdenes para Disney que se llamaba FML. Cuando yo pronunciaba esas palabras, el jefe que fuera me tenía que decir, te puedes ir, y me tenía que pagar el día de trabajo. Eso yo lo utilizaba cuando yo perdía los estribos, porque de ahí yo me descontrolé. Yo perdía los estribos y para hacerle daño a alguien, yo decía esas palabras y yo me iba para mi casa. En el momento que fuera, yo me iba para mi casa. Yo utilizaba esa palabra cuando yo ya estaba casi ciego y me iba. Y así nunca le hice daño a nadie. Y de esta manera, pues yo pude protegerme de no hacer nada indebido y seguir trabajando. Luego de esto me operan, salgo de la operación, nunca sin la misma persona, no podía trabajar y decidí renunciar porque ya no podía trabajar en esa compañía. Y ya renuncié para el 2009, ¿verdad? Y luego de esto siguió mi vida. Pero ya es un poquito tarde, así es que para que se queden con hambre, para saber qué pasó en la segunda parte, el próximo sábado continuamos donde nos quedamos en el año 2009, cuando yo renuncié a Disney. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Vamos ahora, ¿verdad? Como todos los sábados, a interpretar la alabanza que nos corresponde para el día de hoy. Y luego oramos y nos despedimos. Santo, aleluya.
¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? Niño solo y sin hogar, esperando que alguien le hable. Hombre de valor, necesita Dios. Hombre de valor, esforzado. Hombre de valor, que cumpla promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos y hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor por la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombre de valor, necesita Dios. Hombre de valor, esforzados. Hombre de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombre de valor, necesito Dios. Hombre de valor, necesita Dios. Hombre de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, entregados, fieles al llamado, todo por causa del Señor. A Dios sea toda la gloria. Gracias, Padre. Santo Dios. Aleluya. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Padre, por habernos permitido transmitir por aquí tu palabra, haber elevado la alabanza hombres de valor, porque todavía existen muchos hombres de valor por allá afuera en las iglesias que están dispuestos, Señor, a poner la mano en el arado. Gracias, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que si tú tienes a alguien que está escuchando esta programación que se ha dado hoy, Señor, y quiera, Padre celestial, entregarse a Jesucristo,
Padre, quiera dar el paso de fe, aceptar a Cristo como su único Salvador. Y aquellos, Señor, que te conocieron, se apartaron y en este momento reconocen, Padre, que sin ti no pueden seguir y quieren regresar, Padre, que pongan su mano en los devices, en el teléfono, en la computadora, donde sea, y levanten su mano al cielo y hablen esta oración conjuntamente conmigo. Padre, yo te doy las gracias, Señor, porque tú diste tu vida por mí allá en la cruz del Calvario. Señor, tú diste tu vida para salvarme de los pecados. Con tu sangre, Señor, mis pecados fueron limpios. Padre, yo te pido, Padre, que tú pongas mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo te pido que tú perdones mis pecados, todas mis iniquidades, Señor, todas las cosas malas que yo hice. Yo en este momento, Señor, te pido y te prometo, Señor, que yo he de seguir, Padre Celestial, con la ayuda tuya del Espíritu Santo. He de seguir caminando en el camino correcto. Seguiré tu palabra. Me congregaré en alguna iglesia, Señor, donde la doctrina sea sana, conforme a la palabra de Dios en la Biblia, Padre Celestial. Seguiré mirando al blanco, Padre Celestial, esperando que el día que tenga que partir de la tierra y me presente allá en el trono frente a ti, Señor, mi nombre sea hallado en el libro de la vida y yo pueda pasar a la eternidad siendo uno más de los que van a estar al lado tuyo por los siglos y por los siglos, Padre. Gracias de igual manera por aquellos que se apartaron y están haciendo esta misma oración y están regresando a los caminos del Señor. Padre Celestial, en esta hora aprovecho el momento, Señor, si tú me lo permites. Yo quisiera elevar una oración por muchos hermanos en la congregación en la que yo me encuentro, empezando por mi pastora y su hija, que se sientan un poquito enfermos de salud, Padre. Yo clamo a ti en esta hora, Señor, porque tú dices en tu palabra, clama a mí, yo te responderé y cosas grandes te enseñaré. Padre Celestial, lo que se ha pedido al Padre en el nombre del Hijo, tú lo concederás. En esta hora yo te pido, Señor, sanidad, que tú libertes a la pastora, a sus miembros que estén enfermos en esta hora. Libértalos, Señor, de cualquier condición que puedan tener de salud, Padre. Levántalos, Padre Celestial. Ayúdalos para cualquier quebrantamiento de salud sea ahora mismo, Señor, echado fuera de sus cuerpos, Padre. Todo esto yo te lo pido, Señor, a ti, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo, Señor. De igual manera, cualquiera persona que en estos momentos me esté escuchando, que sienta quebrantado de salud, que confíe en el Señor, clama a Dios que Él te responderá y serás sano. Por tu fe, por las llagas de Jesucristo, por tu fe, por mi fe, serás sano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por sintonizarnos en esta hora. Padre Celestial, te damos las gracias a todos los que nos están sintonizando y recuerde, si usted quiere seguir escuchando la segunda parte de este testimonio, sintonícenos el próximo sábado a las 9 de la noche para que se entere de lo que aconteció luego. Gracias, Señor, le doy.